Hay resultados en la historia del fútbol que son mucho más que simples números. Se convierten en historias, en leyendas y a veces en escándalos que definen rivalidades para siempre. Hoy vamos a analizar uno de los más notorios de todos, un partido que ha pasado a la historia como el de la vergüenza. 11-1. Sí, 11-1. Ese fue el marcador final en un partido entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona en 1943. Es un resultado que incluso hoy en día parece casi imposible. Pero, ¿cómo se llegó a una goleada tan descomunal en uno de los partidos más importantes del fútbol español? Y aquí es donde la historia se pone de verdad extraña, porque lo que hace que este resultado sea tan desconcertante es lo que había pasado en el partido de ida. El Barcelona había ganado cómodamente por 3-0, un resultado sólido que hacía impensable, lo que estaba por venir. Y esa es la pregunta del millón. ¿Cómo es posible pasar de un 3-0 a favor a un 11-1 en contra? No fue un simple mal día, fue una demolición total y absoluta que desafía cualquier lógica deportiva. Y para intentar entenderlo, tenemos que mirar más allá del campo de fútbol. Para encontrar algunas respuestas tenemos que viajar en el tiempo, a la España de 1943. El contexto lo es todo y en este caso es que es imposible separar el fútbol de la política de la época. A ver, España vivía bajo una dictadura. La guerra civil había terminado hacía solo 4 años y el ambiente en el país era increíblemente tenso y estaba muy politizado. Todo, absolutamente todo, estaba influenciado por el nuevo régimen. Un ejemplo clarísimo es la propia competición. El torneo se llamaba la Copa del Generalísimo. Ojo, que no era solo un nombre, era toda una declaración de intenciones, un recordatorio constante del poder que controlaba el país. El partido de vuelta en Madrid no fue, ni de lejos, un partido normal desde el principio. Según los relatos de la época, el ambiente que rodeó al encuentro fue increíblemente hostil. Y esto mucho antes de que los jugadores siquiera saltaran al campo. La prensa madrileña había estado calentando el ambiente durante días, creando una especie de narrativa de afrenta. Y claro, a la llegada del equipo del Barcelona, las cosas solo empeoraron. Se habla de que su autobús fue apedreado y de que en el estadio se organizó un recibimiento ensordecedor y coordinado. De hecho, tenemos un testimonio directo de Ángel Moore, que era el masajista del equipo en aquel entonces. Él describió un ambiente de asedio, llegando a afirmar que es que ni siquiera podían abandonar el hotel con seguridad. Y así, con todo este telón de fondo, llegamos al partido. Lo que pasó en el campo se convertiría en uno de los capítulos más oscuros y, desde luego, más controvertidos de la historia del fútbol español. El testimonio de Ángel Moore sobre lo que ocurrió ya en el césped es escalofriante. Afirmó que al portero del Barcelona, Luis Miró, le lanzaban tantos objetos desde la grada que no podía defender su portería con normalidad. Se veía obligado a jugar varios metros por delante de la línea de gol. Imagínense la situación. Bajo estas supuestas condiciones, el marcador se disparó de una forma increíble. Entre el minuto 30 y el 44, o sea, en solo 14 minutos, el Real Madrid marcó 7 goles. 7. Al descanso el marcador era de 8-0. Ya en el vestuario, la situación llegó a un punto de no retorno. Los jugadores del Barcelona, que se sentían intimidados y totalmente superados por las circunstancias, decidieron que no querían seguir jugando, que no iban a salir a disputar la segunda mitad. Y aquí llega el momento más grave de toda la historia, según varias versiones. Se dice que un alto cargo del régimen, algunas fuentes hablan de un coronel del ejército, entró en el vestuario y amenazó a los jugadores. La elección era simple: o volvían al campo o iban a la cárcel. Así que los jugadores salieron. El partido terminó 11-1, sí, pero el escándalo no había hecho más que empezar. Las consecuencias de lo que pasó en Chamartín fueron inmediatas y, la verdad, de un alcance tremendo. La magnitud del escándalo fue tal que las autoridades tuvieron que intervenir. Los presidentes de ambos clubes fueron destituidos. Un joven periodista, Juan Antonio Samaranch, que años más tarde dirigiría el Comité Olímpico Internacional, fue apartado de su profesión por atreverse a escribir una crónica que insinuaba la anormalidad de lo que había pasado. Y para Luis Miró, el portero, fue el fin, se retiró del fútbol. Y para añadir más leña al fuego, ambos clubes fueron multados por el desorden. O sea, que incluso el Barcelona, el equipo que supuestamente fue intimidado y apedreado, tuvo que pagar. Estas palabras de la crónica de Samaranch, la crónica por la que fue sancionado, lo resumen todo. No entra a juzgar el rendimiento, sino la propia existencia del equipo en el campo, sugiriendo que su no participación era la única opción que tenían en aquellas circunstancias. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Por qué, décadas después, este partido sigue generando tanto debate? Pues porque se ha convertido en un símbolo.
La historia de este partido al final se divide en dos narrativas que son irreconciliables. Por un lado está el registro oficial, un 11-1, una goleada para la historia. Y por otro tenemos las gravísimas acusaciones que sugieren que el resultado no fue deportivo, sino que fue producto de la coacción. Al final la pregunta sigue ahí, flotando en el aire. ¿Fue un colapso deportivo inexplicable, sin más, o fue una intervención política en toda regla? La verdad es que una certeza absoluta pues no la vamos a tener nunca, pero es precisamente ese misterio lo que ha cimentado el 11-1 como una herida que nunca cierra, un símbolo de agravio que todavía hoy alimenta una de las rivalidades más intensas del mundo.